Muchos no regresaron. Estoy contando casi como 20 de los que estaban anoche, que no están en esta mañana. Pero lo importante es que está la palabra de Dios, ¿eh? Así que en esto vamos a enfocarnos ahora, hermanos. Quiero invitarle que busque ahí en su Biblia, en la primera carta de Juan, el capítulo 5. La primera carta de Juan, eso está casi al final de la Biblia. Ahí están las cartas de Juan, que son 3. Vamos a poner nuestra mirada en la primera carta de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer allí versículo 11 hasta el 13. Y así nos dice la palabra de Dios. Y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice el versículo 13, que estas cosas fueron escritas para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Y de ese tema vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de la plena certeza de la vida eterna. Tenemos el Evangelio de San Juan. El Evangelio de Juan nos enseña cómo acercarnos y cómo conocer a Cristo. Eso enseña el Evangelio, cómo acercarnos y cómo conocer a Cristo. En cambio, las cartas de Juan nos enseñan cómo permanecer en Cristo. Un Evangelio nos enseña cómo conocer y acercarnos. Las cartas nos enseñan cómo permanecer en Cristo. Y aquí está presentado el tema más importante para el ser humano. Y este es la vida eterna, el destino eterno. Saber a ciencia cierta lo que nos espera, hacia dónde vamos. Durante años en este púlpito yo les he predicado la palabra de Dios. Durante años en este púlpito les he enseñado la palabra de Dios. Pero en esta mañana me gustaría leerles a ustedes y leer con ustedes la palabra de Dios. Y hablar de este tema de gran importancia, que es la vida eterna en Cristo. Como dice el versículo 11, el que tiene al Hijo, ese tiene la vida. Dice el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La Biblia enseña que Jesús es el autor de la vida. La Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, que aquel que cree en Cristo, ese tiene vida eterna. Y Dios quiere que nosotros estemos seguros de esto. Estas cartas de Juan no son una carta de condenación. Estas cartas de Juan son unas cartas de consolación y de satisfacción para aquellos que somos hijos de Dios. La certeza de la vida eterna. En el concepto de Dios, en el pensamiento de Dios, la vida eterna es algo que dura para siempre. La vida eterna es algo que no termina, que no acaba, que no tiene fin. Y ese es el regalo que Dios quiere darnos a nosotros por medio de Jesucristo. Una vida que no termina, que no acaba, que no tiene fin. Esto es lo que la Biblia le llama la vida eterna. Otra vez el versículo 12 dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y esto nos invita en esta mañana que cada uno de los que estamos en este lugar tengamos esa certeza de que Cristo vive en nosotros. Porque si Él está en nosotros, la vida eterna está garantizada. Si Cristo no está en su vida, usted está en un serio peligro de pasar una eternidad lejos de Dios, en un lugar de tormento que la Biblia le llama infierno, y donde sabemos por labios del Señor Jesucristo que es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Pero si usted está en Cristo, no hay nada que temer. Usted tiene la certeza de la vida eterna.
Eso es lo que dice el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto que tenemos vida eterna, hermano, enseña que Dios no retrocede. Dios no se va a arrepentir. Dios nos ha dado a su Hijo Jesús para que tengamos vida eterna en Él. Les dije que quería leer con ustedes, y ahora en capítulo 1, observe un poquito allí. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan, el capítulo 1. Dice versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan está escribiendo esto, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué cosa dice? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Dice, nosotros estamos para dar testimonio. Hemos vivido 3 años y medio junto a Cristo. Lo hemos visto, hemos oído sus palabras y nuestras manos le tocaron, lo palparon. Porque había una corriente en aquellos días de Juan que se llamaban los gnósticos, que curiosamente en estos últimos 15 años han resurgido en el mundo. Y esos gnósticos enseñaban de que Jesús no era de carne, que Él era como una especie de fantasma angelical, que aparecía y desaparecía. Por eso Juan en sus cartas dice, nosotros lo hemos visto, este no era un fantasma, no era un espíritu, lo hemos palpado con nuestras manos, hemos comido con Él, nos hemos reído con Él, hemos compartido conversaciones con Él y hemos oído sus sermones. En el Evangelio de Juan, Él nos cuenta que Jesús tuvo sed y se acercó a un pozo de Jacob a buscar agua. En el Evangelio de Juan se nos cuenta que Jesús tuvo hambre y fue a una higuera a buscar de su fruto. Y Juan en el Evangelio nos va dando muchos de esos detalles para demostrarnos que Jesús no era una especie de fantasma angelical, era una persona, era un igual a nosotros. Y dice, y ahora les aseguramos que le hemos visto, que le hemos oído, que le hemos palpado, y el mensaje de Él es que hay vida eterna para el que le conoce. La vida eterna. Ahora, mire, aquí en capítulo 3, esto no lo iba a enseñar, pero se lo voy a mostrar aquí, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3, 9. Dice la palabra de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí hay una expresión, hermano, que dice la Escritura, dice todo aquel que es nacido de Dios. Esto se va a repetir varias veces en la carta de Juan, por lo menos 3 veces va a encontrar esa expresión. El que es nacido de Dios, nacido de Dios. Es lo que Jesús le dijo a aquel líder religioso Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, tenía que nacer de Dios. Le dijo, Nicodemo, ya has nacido de tu papá y tu mamá. Lo que es la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Ese es el nuevo nacimiento, nacimiento de Dios. Y Juan habla de eso, de los nacidos de Dios. Y una de las cosas que nos distingue a los hijos de Dios es que podemos amar a nuestros hermanos. Lo que distingue a un hijo de Dios que no es un practicante del pecado. Luchamos contra el pecado. Es cierto que a veces el pecado nos vence en alguna etapa de nuestra vida, pero no somos nosotros socios vitalicios, no somos practicantes. Luchamos contra el pecado. No siempre vencemos. Pero esas son muestras que en esa batalla contra el pecado demostramos que somos hijos de Dios. Aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4,
Y después de este texto me voy a mudar al Evangelio de Juan, porque si no voy a estar tentado de predicar todo aquí. Pero primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios, otra vez la frase, hermano, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí está, hermano, el que es nacido de Dios, ese puede vencer al mundo. El que no tiene a Cristo está entregado en los brazos del mundo, en la corriente del mundo, en las actividades del mundo. El que no tiene a Cristo está rendido, postrado ante el pecado, aplastado por el poder del pecado. Pero los que somos nacidos de Dios podemos vencer al mundo. Y dice aquí que el arma a favor nuestra es la fe. Es lo que tenemos que cuidar. La fe es el precioso tesoro que tenemos nosotros. Y esa fe está puesta en el Señor Jesucristo. El que es nacido de Dios, ese vence al mundo, dice el texto. Y ahora sí nos mudamos al Evangelio de Juan. Dijimos que las cartas de Juan son las que nos enseñan cómo permanecer en Cristo. El Evangelio de Juan nos enseña cómo conocer, cómo acercarnos a la persona de Cristo. Comenzamos entonces, Evangelio de Juan, el capítulo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 1, y leemos allí verso 29. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 29. El que está hablando aquí en este pasaje es Juan el Bautista, no es el apóstol, es Juan el Bautista. Y mire lo que él dice en el verso 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista vio a Jesús y le dijo ahí a la gente: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era la voz que vino del desierto. Fue el hombre que llamó al pueblo al arrepentimiento. La Biblia enseña en Mateo capítulo 3 que la gente venía al río Jordán a bautizarse, se arrepentían de sus pecados y confesaban sus pecados. Ahora, eso fue la primera etapa. Dice Juan: estuvo muy bien que vinieron al Jordán, se bautizaron, confesaron sus pecados, se arrepintieron. Ahora quiero enseñarles quién es la fuente de perdón. Él, el Cordero de Dios. Él les quita el pecado. El Cordero de Dios, Él es el que perdona sus pecados. Sucedía, hermano, y en especial alrededor de este texto, que se iba a celebrar la Pascua. En el templo de Dios todos los días, por la mañana y por la tarde, se sacrificaban corderos. La razón es que la Biblia enseña que el derramamiento de sangre era para remisión de pecados. En otras palabras, la sangre de los corderos cubrían el pecado del pueblo. Pero ahora entraban en una nueva etapa. Ahora Jesucristo era el Cordero. Él era el Cordero Pascual. Él iba a ser sacrificado. Y la sangre de Cristo era diferente a la de los corderitos, porque la sangre de los corderitos cubría el pecado del pueblo, pero la sangre de Cristo quita el pecado. Quita el pecado. Cuando Juan el Bautista dijo esto, en su mente, en su memoria, estaba el sacrificio del cordero en Egipto, en los días de Moisés. Cuando Dios se decidió a sacar su pueblo de la esclavitud de Egipto, y Dios envió a cada familia a sacrificar un cordero. Recuerdan que debían tomar la sangre de ese cordero y marcar los dinteles de la puerta con esa sangre, porque iba a pasar el ángel de la muerte, el ángel exterminador, y en la casa donde no estuviera la sangre del cordero, moriría el primer hijo de esa familia. Pero si el ángel de la muerte pasaba y veía esa sangre, entonces pasaba por alto esa casa. Y eso es lo que se llama Pascua. La palabra Pascua es la palabra Pesaj. Pesaj quiere decir pasar por alto.
Cuando Juan el Bautista le dijo aquí a la gente, Él es el Cordero, Él es el que les va a quitar el pecado, Él es el que le va a proteger de la muerte, Él es el dador de la vida eterna. He aquí, Él es el Cordero de Dios, Él va a ser ofrecido en la cruz, Él será la víctima, Él será el Cordero de la Pascua y Él derramará esa sangre que no solo cubrirá el pecado, sino quitará nuestro pecado. Pues esto es lo que estaba hablando Juan. Y el Señor iba a ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Y qué lucha que tenemos con el pecado? A mí hay algo que me encanta sobre esto, hermano. Solamente deme atención porque no vamos a ir a los textos, lo voy a citar. Cuando Isaías el capítulo 53 anticipa los sufrimientos y la muerte de Cristo, dice en el versículo 4, dice que Él llevó nuestras enfermedades. La palabra enfermedad se refiere a nuestro pecado. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Isaías 53, 4. Primera de Pedro 2, 24 dice, Él cargó sobre su cuerpo nuestro pecado y lo llevó al madero. Isaías dice que Él llevó nuestro pecado. Pedro dice que Él cargó nuestro pecado. Juan el Bautista dice, Él quitó nuestro pecado. Mire qué maravilla. Llevó nuestro pecado, cargó nuestro pecado y lo puso en la cruz. Y allí nos quitó el pecado, quita el pecado. La obra perfecta y completa del Cordero. Estuve viendo anoche y en esta mañana un poco en el libro de Apocalipsis, varias veces el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, Cristo Jesús, aparece como el centro en el libro de Apocalipsis. Así que ya vamos a presentar un mensaje sobre eso. Yo estaba metido en este tema, pero pude leer varios textos que hablan en Apocalipsis de Jesucristo como el Cordero de Dios. Él es el centro por toda la eternidad, el Cordero de Dios. A Él le daremos cántico nuevo, dice Apocalipsis 5, ante Él nos postraremos, nos rendiremos, le daremos gracia, porque nos rescató de todos los pueblos y las naciones y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, dice la Biblia, el Cordero de Dios, el Cordero maravilloso que murió en la cruz. Y ahora una vuelta de página, Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y ahí ya entramos en un terreno bien conocido por nosotros. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está nuestro tema, la certeza de la vida eterna. Dice, el que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Y agrega Juan, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cada persona que está aquí en esta mañana, está escuchando la palabra de Dios, tiene frente a sus ojos la Escritura, y tiene aquí el regalo de Dios, que es la vida eterna. Usted no debería salir de este lugar sin tener la certeza de ser salvo por Cristo. Porque estamos leyendo en esta mañana todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha dado lo mejor del cielo. Dice, nos ha dado a su Hijo unigénito. No tenía otro hijo, era su Hijo único y lo entregó por nosotros, lo envió a la tierra para que muriera por los pecadores, nos rescatara. La Biblia usa la palabra redimir, eso significa rescatar. Y murió en la cruz para rescatarnos del pecado y murió en la cruz para darnos vida eterna. Y ahora dice el texto, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Seguimos leyendo la Escritura, capítulo 3, verso 36. Observe ahí, Juan 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira que se refiere es aquella que padecerán los que estarán en el infierno. Habla ahí el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 1, habla de aquellos que por rechazar el Evangelio padecerán la ira de Dios.
¿Y dónde está la ira que Dios tenía que mostrar sobre nuestro pecado? Porque Dios tenía que enviar un juicio por nuestro pecado. Y esa ira que tenía que venir sobre nosotros que somos pecadores, vino allí en la cruz sobre su Hijo, porque Él murió ocupando nuestro lugar. Eso es lo que nosotros en teología llamamos la doctrina de la sustitución. Cristo fue nuestro sustituto. Él murió en la cruz ocupando nuestro lugar. Él sabía que 2000 años después, ustedes y yo, pecadores, íbamos a necesitar de un Salvador como Él. Y Él fue a la cruz como nuestro sustituto. Y la ira de Dios se descargó sobre Él. Y todo ese sufrimiento del Hijo de Dios fue mostrado. El amor de Dios hacia nosotros, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tiene usted a Jesucristo? La Biblia dice entonces tiene vida eterna. ¿No tiene usted a Cristo? Está en una zona de riesgo, porque cuando salga de esta vida la ira de Dios caerá sobre usted. Y hoy esto es un buen llamado. Ya en unos textos más vamos a ver cómo Dios nos llama en esta mañana a venir hacia Él. Aquí en el Evangelio de Juan, ahora capítulo 4. Versículo 14, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, leemos el texto y les refresco su memoria con el contexto. Dice Juan 4, verso 14, Jesús está hablando y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué cosa dice? Para vida eterna. Aquí está nuestro tema, la vida eterna, la certeza de la vida eterna provista por Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay un pozo, el pozo de Jacob. Jesús tuvo sed. Él era un humano como nosotros también. Él era Dios, pero también era hombre. Y tuvo sed y se acercó a ese pozo, un pozo profundo. Se acercó una mujer de Samaria y Jesús le dijo a esta mujer, dame de beber. La mujer se sorprendió y le dice, ¿cómo tú me dices dame de beber? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Eso dice ahí los versículos anteriores. Y Jesús le dice esto que hemos leído, si tú me dieras de beber, saltará en ti una fuente que salte para vida eterna. Jesús estaba preocupado por el alma de esta mujer. Y note esa palabra, dice, una fuente que salte para vida eterna. Esa palabra saltar significa que en ti, si tú bebieres del agua que yo te doy, dice Jesús, saltará. Es decir, habrá una actividad de Dios en tu vida. Y nosotros que hemos creído en Jesús y recibimos la vida eterna, hay una actividad de Dios adentro nuestro. A veces le damos lugar a nuestra carne, pero a veces, hermanos, cuando estamos en el Espíritu, sentimos la actividad de Dios, cómo Dios nos moviliza, cómo Dios nos tiene activo en sus cosas, en su obra. Hay una vida, aquí dice que salta para vida eterna. Está hablando que aquel que fue salvo por Cristo, dentro de él hay una nueva corriente, una nueva vida que fluye constantemente. Hay una corriente de vida dentro que fluye poderosamente. Siempre está, porque esta corriente que está dentro nuestro es eterna. El Hijo de Dios es eterno. Usted conoce otro pasaje de Primera de Corintios cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, la habitación de Dios. Él vive en nosotros y por eso adentro nuestro salta esta fuente para vida eterna. Hay actividad de Dios. Hermano, no detenga esa actividad, no apague esa actividad. Deje que Dios trabaje adentro nuestro y Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida. Una fuente, dice Jesús, que salte para vida eterna. Juan capítulo 5, verso 24. Estamos leyendo en esta mañana la palabra de Dios, ¿no? Y mire cómo dice ahí Juan capítulo 5, verso 24. Otra vez Jesús está hablando. Y dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, ¿qué cosa dice? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Algunas cosas para explicar aquí. En primer lugar, dice el verso 24, que el que escucha la palabra de Dios y cree en Dios, dice, ese tiene vida eterna. ¿Escucha usted la palabra de Dios? Los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios. Los ateos no quieren oír la palabra de Dios. Pero aquel que es de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios oye. Disfruta de la palabra. Valora la palabra, aprende la palabra, crece a través de la palabra de Dios. Y ahora Jesús dice, el que oye mi palabra, ese tiene vida eterna. Si la gente nunca escucha el mensaje del Evangelio, si la gente nunca escucha el mensaje de salvación eterna, no podrán ser salvos, porque no hay otra forma de ser salvos. Es oyendo la palabra y creyendo en la palabra, esa palabra que dice que Jesús murió por nuestro pecado, esa palabra que dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ahora el verso 25 lo explicamos. Dice Jesús, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y uno dice, ¿cómo es esto que los muertos escuchan? No está hablando de los que están en el cementerio. Está hablando de nosotros. Porque la Biblia enseña, en Efesios el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Nosotros hemos pecado con Dios. Desde el principio el hombre atentó contra la ley de Dios. Desde el huerto del Edén, Adán no respetó la ley de Dios. Dios dijo, no coman de ese fruto. Él y su esposa lo hicieron. Ellos transgredieron la ley que Dios les puso. Dios nos creó para Él. Sin embargo, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue por su camino. Y hemos bebido de las fuentes del pecado, y hemos andado en los caminos del pecado, y hemos tocado fondo, y hemos sido humillados por el pecado, aplastados por el pecado. Hemos estado muertos en delitos y pecados, sin vida. Pero Dios, hermanos, en su misericordia y en su amor, envió a su Hijo Jesucristo, y en Él, y por medio de Él quiere darnos la vida eterna. Así que los muertos que oyen son aquellos que aún no conocen a Cristo. Y es mejor que cuando oigan el mensaje del Evangelio crean en Él para poder tener vida eterna. Ahora quiero que note algo que está al final del verso 24. Dice la palabra de Dios aquí, dice, y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando usted cree en Cristo, usted es sacado de ese camino de muerte, es el camino ancho de la perdición, y viene el camino angosto, que es el camino de la vida eterna. Somos sacados de muerte a vida. Y ahora algunos por ahí, no son algunitos, son unos cuantos, quieren humillar la palabra de Dios, quieren pisotear la palabra de Dios, desvalorizar la palabra de Dios. Predicadores que asustan a sus rebaños y le dicen, si usted peca, o si usted no ora, o si usted no diezma, o no hace tal o cual cosa, usted va a perder su salvación. Usted va a oír mucho de eso. Predicadores que extorsionan a la gente bajo esta amenaza que si no hacen tal o cual cosa, perderán su salvación. Espere un momento. Dice la Biblia que si usted cree en Cristo, tiene vida eterna. Hemos dicho al comienzo que la vida eterna es para siempre, que no acaba, que no termina, que no tiene fin. ¿Y cómo puedo yo perder algo que no se termina? Porque si yo perdiera mi salvación, entonces la vida no era eterna. Si yo perdiera mi salvación, entonces Dios no me dijo la verdad. Porque venimos leyendo textos tras textos tras textos de que el regalo de Dios es vida eterna, es para siempre. Entonces, los liberales vienen y nos dicen, entonces ustedes están diciendo que podemos pecar porque ya somos salvos. No es lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo le dijo esto a los romanos, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted es de Cristo, si usted es nacido de Dios, empieza a juntar todo lo que hemos estado leyendo. Si usted es de Cristo, si usted es nacido de Dios, usted no va a practicar el pecado. Pero si el pecado toca su vida, afecta su vida, entonces usted va a perder la bendición de Dios, pero no la salvación de Dios. Porque la salvación es eterna. Vamos otra vez. Si usted va a pecar y está en pecado, usted va a perder la bendición de Dios, pero no va a perder la salvación de Dios, porque esa salvación es eterna. Y ahora lo que yo necesito comentar es qué persona puede vivir en este mundo sin bendición de Dios. Alguien que no tiene bendición está condenado a la infelicidad. Alguien que no tiene bendición de Dios nunca tiene gozo, no hay alegría en su alma, en su corazón. Cuando tenemos la bendición de Dios somos felices, nos sentimos con energía, con buen ánimo, queremos ir adelante, tenemos proyectos, queremos hacer cosas, queremos alcanzar metas, porque sentimos la bendición de Dios que empuja nuestra vida, motiva nuestra vida. La bendición de Dios nos lleva adelante en la vida. Hay muchos cristianos aburridos en las iglesias. Aún algunos a veces están en estos asientos. No tienen motivación, no tienen ánimo. Son indiferentes, le da lo mismo si alguien es salvo o no es salvo, si alguien se bautiza o no se bautiza, le da lo mismo si hay gente nueva o no. Y cuando uno tiene esa clase de vida, ¿no?, de sentir, ese es alguien que está en pecado y que no tiene bendición de Dios. Todo encoge sus hombros y dice, y bueno, y ya está, y se salvó, y si se perdió, se perdió. Pero cuando yo soy hijo de Dios, nacido de Dios, y salta en medio de mí esa fuente de agua viva, como dice Juan 7:37, y dice, y correrán en su interior ríos de agua viva, y dice el texto, y eso dijo refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Cuando hay actividad dentro mío, hay un salvo y yo estoy gozoso, hay una visita en la casa de Dios y yo estoy gozoso, hay una Biblia abierta que es predicada y yo estoy gozoso, hay hermanos que cantan alabanza y yo estoy gozoso, hay hermanos que toman la cruz del Señor y yo estoy motivado, lleno de gozo, porque he nacido de Dios, porque soy un nacido de Dios. Algunos hermanos, sinceramente, tienen que comunicarle a su cara que es nacido de Dios y cambie delante del Señor y vuelva a ser un instrumento de Dios. Es tan lindo ser usado por Dios. Es tan lindo ser usado por Dios. Aquí en esta mañana, después yo voy a presentar, hay unas señoras con nosotros. Hace ya 34 años, ella me ayudó y comenzamos una iglesia, 34 años atrás. Está su nieta aquí que pasé a su lado y ni la saludé y después cuando vine la reconocí. Pero ella era una niña que la teníamos en brazos, una bebé, y ahora es mamá, está aquí en esta mañana. Y uno se goza, porque esta gente ha nacido de Dios. Y con diferentes experiencias han militado en la palabra de Dios, han caminado en el camino del Señor. En algunas etapas uno se enfría, en algunas etapas uno se aparta. Una de las mujeres que vino el jueves aquí por primera vez, y ayer estuvo también anoche, y anoche estábamos hablando, cuando yo le conocí era muy jovencita en las comunidades del norte, en lo que se conoce como las yungas, en la selva allá. Y anoche pude hablar un poquito con ella y ella me dijo, dice, cuando usted fue la primera vez allá a la comunidad de la etnia de los Coya, y dice, yo quería ir al seminario a estudiar con usted. Y después tomé unas decisiones en la vida que no fueron buenas. Y ahora tengo unos años que estoy lejos del Señor, pero está tan contenta, vino el jueves, vino anoche. Y ayer a la medianoche intercambiamos mensajes y le animamos a que ella venga y siga al Señor. A veces en nuestra vida, hermanos, hay caídas y recaídas. A veces en nuestra vida cristiana le fallamos al Señor. A veces en nuestra vida cristiana nos enfriamos en las cosas del Señor. Y algunos hasta se congelan en las cosas del Señor. Pero hay una palabra viva que tiene fuego suficiente para derretir el hielo de nuestros corazones y ponernos en actividad de nuevo.
y ponernos en acción de nuevo. Todos aquellos que hemos nacido de Dios, todos aquellos que tenemos la vida eterna, podemos, hermanos, levantarnos de nuestras recaídas y ponernos bien con Dios y caminar con el Señor y ser militantes de la fe, y que el Señor nos pueda ver cada día con la mano puesta en el arado, que el Señor nos pueda ver cada día tomando su cruz y siguiéndole, que el Señor nos pueda ver cada día que vivimos con los ojos puestos en Jesús. Eso sí que es lindo, vivir con los ojos puestos en Jesús. Hermanos, no tenemos que quedarnos en un estado de derrota. Esta palabra, la Biblia, tiene suficiente poder para levantarnos de lo más profundo que hayamos caído. Y gloria a Dios por eso. Y gloria al Señor por eso. Dice que esta palabra saca a la persona de la muerte y las trae a la vida. Y nosotros podemos dar testimonio de eso. Porque éramos como cadáveres ambulantes en este mundo, hasta que vino Cristo y nos perdonó y nos salvó y nos dio la vida eterna, que es el tema que nos ocupa en esta mañana. Aquí en Juan capítulo 6, no le voy a dar mucho más pero observe aquí, capítulo 6, verso 47. Ahí está Jesús hablando otra vez. Juan capítulo 6, verso 47. Dice el Señor: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y algunos de ustedes dicen: wow, nunca pensé que había tantos textos que hablan de la vida eterna. Y solamente estoy hablando de la carta de Juan y del Evangelio de Juan. Lo tenemos en muchas partes del Nuevo Testamento, ese tema, la vida eterna en Cristo. Dice aquí el Señor: el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora verso 51. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que daré es la carne. El domingo anterior celebramos la Santa Cena. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Y cuando participamos de ese pan, recordamos su cuerpo que fue herido y molido por nuestro pecado. Y dice el Señor Jesucristo: yo le daré el pan, y aquel que come de ese pan, dice, ese tiene vida eterna. Porque dice, vivirá para siempre. ¿Qué es vivirá para siempre? Tiene vida eterna. Coma del pan, tenga a Cristo adentro suyo, y usted vivirá para siempre. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Un poquito más adelante, capítulo 10. Y prepárese, porque de un momento a otro ya aterrizamos y terminamos. Juan, el capítulo 10. Yo creo que quedó bien asentada en esta mañana esta doctrina de la vida eterna, de la salvación eterna en Cristo Jesús. Juan, el capítulo 10, verso 27. Dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy. ¿Qué cosa dice su Biblia? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, dice Jesús. Ahora quiero que ponga atención en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ahí en esa frase nos vamos a detener. Dice, yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. Esa frase, hermano, asegura la perpetuidad. Perpetuidad, es vida para siempre. Perpetuidad, es vida eterna. Dice el Señor, no perecerán jamás. Dicen algunos, pero un día yo me voy a morir y llevarán mi cuerpo y lo dejarán en el cementerio. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí lo voy a traer, pero dé una vuelta de página, capítulo 11, verso 25. Quiero que usted lea con sus propios ojos eso. Juan 11, versículo 25, quizás ahí en la misma página está. ¿Ya identificó el texto? Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida para siempre, vida eterna. Dice, no perecerán jamás,
Y ahora quiero que observe la frase que sigue: y nadie las arrebatará de mi mano. Y algunos vienen y me dicen, por años, vienen y me dicen, ¿sabe qué? Y fui, y usted sabe que soy débil y conoce mi pasado, y los amigos, y me acariciaron, y me mimaron, y me dieron una cervecita, y esa fue otra cervecita, y terminé ahí tambaleando en la calle, no voy a poder ir al cielo. No hay ninguna cerveza que tenga poder para arrebatarte de la mano del Señor. Si ya has sido salvo por Cristo, tú tienes vida eterna. Algunos dicen, y yo me fui allá con una mujer, con un hombre, porque somos de carne y somos débiles y todo, ahora no voy a ir al cielo. Si usted fue salvo por Cristo, nada lo arrebatará de su mano. Cuando usted anda en esas clases de actividades pecaminosas, tiene que recordar lo que Jesús le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio. Le dijo, ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Ninguno hay. De los tiradores de piedra no había quedado ninguno. No hay ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Así que si has caído en pecado y te has arrepentido, no vuelvas a hacer un reincidente. El Señor le ha perdonado, el Señor le ha limpiado, le ha lavado con su sangre preciosa. Póngase bien, confiese su pecado, recupere la comunión con Dios y siga adelante disfrutando bendiciones de Dios. Dice, nadie la arrebatará de mi mano. Cuando el texto dice esta frase, está diciendo ningún objeto, ni ninguna persona. En otras palabras está diciendo, no hay ningún hombre, ni demonios, ni el diablo, ni lobo, ni lo que usted puede imaginar, nada nos puede arrebatar de la mano de Cristo. La pregunta es ¿por qué? Porque tenemos vida eterna, porque Él vive en nosotros, el autor de la vida está en nosotros, vive en nosotros para garantizarnos una vida que es eterna. Dice el texto de 1 Juan 5:13, dice el texto de Evangelio de Juan 3:16, dice Dios nos ha dado a su Hijo. ¿Y a dónde está Él? Aquí adentro nuestro. Él es nuestro Salvador. Él vive en nosotros, el autor de la vida. La vida eterna está en nosotros porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo esto, saber esto. Pero mire, para aquellos que a veces fueron torturados en alguna iglesia o por ahí ven la tele o el internet o algo y escuchan un predicador y le dice, tú que dejaste de venir a la iglesia te vas a ir al infierno. Un poquito atrás, Juan capítulo 6, verso 39, porque hay que responder con la Biblia todo eso, ¿no? Juan el capítulo 6 y el versículo 39, otra vez mire, es Jesús el que está hablando. Y dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, en síntesis, porque hay mucho aquí para ustedes que son costureros, hay mucha tela para cortar en este texto. Pero dice aquí el texto, hermano, que la voluntad del Padre, de Dios el Padre, para con su Hijo, dice, de todo lo que Él me dio, no pierda yo nada. Ustedes y yo fuimos salvos por Cristo, estamos en Cristo, estamos en su mano. La responsabilidad del Señor es no perder a ninguno. Ahora, ¿quién de ustedes llegaría a pensar, pero Jesús es irresponsable porque me va a perder a mí? ¿Quién pensaría así? Sería una locura ese razonamiento, ¿no? Dice, el Padre me confió cada alma, cada oveja de mi rebaño, y mi misión, dice Jesús, es que no pierda yo nada. Muchos llegarán al cielo. No quiero irme por las ramas porque ya quiero terminar aquí. Pero dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28, dice que aquel día que estemos delante de Él, algunos huirán avergonzados. Y entonces usted se pregunta, pero si estamos en el cielo, ¿por qué algunos van a estar avergonzados? ¿Por qué en el cielo va a haber gente avergonzada? Dice Juan. Y es fácil darnos cuenta porque hay gente que fue salva y pasó años sin servir al Señor, sin seguir al Señor. Fueron salvos, quizás se bautizaron, participaron algunos meses, algunos años en la iglesia, pero después se perdieron en los caminos del mundo, en la vida de tinieblas.
Y ahora de pronto suena la trompeta y el Señor nos llama y nos vamos con Él a disfrutar de la eternidad. Y algunos dirán, y estoy aquí en el cielo y mire toda esa vida que llevé. Fui un ingrato, no fui agradecido con Jesús. Él se sacrificó en la cruz por mi pecado. Y yo viví para mis placeres, viví para mi deleite, viví dándole la espalda a Él, desobedeciéndole a Él, viví en rebeldía. Y ahora estoy aquí en el cielo. ¿Y dónde me voy a esconder? No se va a poder escapar del cielo, no hay forma de escapar. Así como otros no escaparán del infierno, todos los que fuimos salvos por Cristo, ahí estaremos una eternidad con Él. Algunos, dice la Biblia, huirán avergonzados. Esa vergüenza de tener que mirarle a los ojos a nuestro Salvador y reconocer que fuimos infieles. De mirarle a los ojos a nuestro Salvador y poner la mirada en el piso avergonzado porque no hemos llevado fruto a su presencia. Nunca le hablamos del Evangelio a otro, nunca invitamos a venir a la iglesia a otro, nunca hemos repartido un folleto, nunca hemos usado nuestras monedas y comprar Biblia para regalarla a alguien, nunca tuvimos esa actividad. Y ahora estoy en el cielo frente a Jesús y voy a estar avergonzado, tengo mis manos vacías, tengo mi corazón frío, no voy a poder mirarla a los ojos, voy a poner la mirada en el piso avergonzado. Pero todavía estamos a tiempo aquí, ¿no? Todavía estamos aquí y podemos estar bien con Dios y podemos caminar con Dios y podemos hacer grandes cosas para gloria de Dios. ¿Y qué es lo que nos va a animar? La presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Y qué más? La certeza de la vida eterna. El regalo maravilloso que Dios nos da. Dice Jesús, dice, de estas ovejas nadie voy a perder, el Padre me las confió. Pero ahí en Juan 10 que habíamos leído y leamos de nuevo, Él dice eso también. Observe conmigo otra vez Juan capítulo 10. Y dice la palabra de Dios así, Juan el capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, las manos de Dios es el mejor refugio que podemos encontrar. Las manos de Dios es el mejor lugar para estar. Recuerdan aún Jesús en la cruz. Cuando Él expiró, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos. Es el mejor lugar. Estamos en las manos de Dios, hermano. Nadie nos podrá quitar, nadie nos podrá arrebatar. Y ahora si usted escucha este sermón de labios de Jesús, que Él llama a las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me la dio es mayor, nadie la va a quitar de mi mano. ¿Qué haríamos nosotros? Diríamos, gloria a Dios, y capaz que hasta aplaudimos, ¿no? Porque es tremendo el sermón. Pero yo quiero mostrarle cómo reaccionan los incrédulos ante un tremendo sermón. Observe el versículo 31. Aquí Juan 10, 31. Después que Jesús predicó eso, dice el verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mire, hermano, muchos predicadores de nuestro tiempo se sienten a veces desmotivados porque sus sermones reciben críticas, reciben ataques. Gente que dice, no estoy de acuerdo, predicó muy largo, no estoy de acuerdo, predicó muy corto, no estoy de acuerdo. Y el predicador se deprime, dice, ay, ¿será que Dios no me llamó para esta misión? Hermano, a Jesús le quisieron apedrear y cuando Él predicó este mensaje ya tenía su experiencia. Lo grave fue cuando predicó el primer mensaje, que usted puede leerlo después en Lucas 4, 14, el 18. Jesús llega a la sinagoga de su pueblo. Y qué lindo es predicar acá, ¿no? Pero si yo tuviera que predicar entre la gente que me vio nacer y que me vio crecer y que me vio pecar, ahí ya es distinto también, ¿no? Pero Jesús volvió a su pueblo, a la sinagoga, estaba lleno aquel lugar, tomó el rollo del profeta Isaías y comenzó a leer la escritura. Y habló aquello que el Espíritu de Dios está sobre mí, eso lo había escrito el profeta Isaías. Y él comenzó a leer esa escritura. Y Dios me mandó a predicar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, a los oprimidos de corazón. Y todo ese sermón tremendo. Y dice la Biblia que él se sentó y todos pusieron la mirada sobre él. Pero cuando salieron de la sinagoga, léalo después en su casa, Lucas 4, 14 hasta el final. Pero cuando salieron de la sinagoga,
Lo llevaron a un lugar, como un precipicio, y lo quisieron tirar a Jesús. Usted no va a leer eso en su casa. Vamos a Lucas capítulo 4 y lo vamos a leer ya de una vez. Observe. Esto para los muchachos acá que predican y se desaniman. Al Señor lo quisieron apedrear. En el primer mensaje lo quisieron tirar al precipicio. Mire cómo dice ahí, Evangelio de Lucas capítulo 4. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Lucas 4, verso 17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, hasta ahí ya les había contado, pero mire cómo sigue. Dice, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero observe el versículo 28. Dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mire cómo cambió el ambiente. Del gozo a la ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo llevaron a la cumbre del monte y lo querían tirar al precipicio. Y usted dice, ¿y todo por un sermón? Por un gran sermón, un gran sermón. Así que predicadores aquí en esta mañana, no se desanimen cuando reciben crítica. Al Señor lo quisieron tirar al precipicio. Vimos ahí en Juan, lo quisieron apedrear. Todos aquellos que le ponían la manito en el hombro, te felicito, qué lindo. Pero a la salida tenían piedras en la otra mano. Dice la Biblia, espero que la suya lo diga, en Jeremías 17, maldito es el hombre que confía en el hombre. Con una mano le acarician y con la otra le apedrean. Con una mano le soban el lomo y en la otra esconden el puñal debajo del poncho. Tenga cuidado con la gente. Tenga cuidado con la gente. Pero necesito terminar. Y voy a aterrizar leyendo Romanos capítulo 8, porque esta mañana vine a leer la Biblia. Ya hemos leído bastante. Nunca es suficiente, pero hemos leído bastante en esta mañana. Hablamos de la certeza de la vida eterna. Terminamos con Romanos capítulo 8. Me escapo de Juan y me voy con Pablo. Y ahí vamos a tener nuestras palabras finales. Romanos capítulo 8, verso 35. Mire cómo dice la palabra de Dios. Romanos 8, verso 35. Y después en su casa, ese sí le voy a pedir, quiero que usted lea 2 de Timoteo 2, 11 al 13. En donde termina diciendo ese versículo 13. Dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Cristo no cambia. Lo hemos visto en una escritura en Hebreos hace pocos sermones. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice ahí 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. A una señora me dijo a mí hace un mes atrás, dice, yo no voy a poder ir más a la iglesia. Me fui con mis amigas allí. Fuimos a jugar al fútbol, me dice. Y dice, y viste, pastor, dice, ¿cómo es? Dice, y ahí empezamos con el salá y unos saltitos aquí, otro allá, y nos agarró la sed y tomamos cervecita y terminé machada, dice, borracha. ¿Y ahora cómo voy a ir a la iglesia? ¿Qué voy a decir a los hermanos? Le digo, usted no tiene que decir nada a los hermanos, usted tiene que arreglar eso con Dios. Porque usted ha ofendido a Dios. Y venga a la iglesia, venga a la casa del Señor. Muchas veces en nuestra vida vamos a resbalar, pero tratemos de evitar resbalar, hermano. Vivimos en un cuerpo pecaminoso. Este cuerpo no es perfecto. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo sin pecado cuando estemos delante de Él. Entonces, si nos caemos, nos levantamos. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Hermano Josué, si puede saludar ahí a las hermanas que tienen que salir, ya después voy a hablar con ellas. Y hermanos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Así que si me ensucio, voy a Cristo y me limpio. Su sangre preciosa me limpia de todo pecado. No tengo que rendirme, no tengo que deprimirme, solamente tengo que buscar al Señor, confesar mi pecado y retomar el camino con firmeza. Y entonces Pablo ahora nos va a decir todo lo que dijo Juan sobre la certeza, sobre la seguridad de la vida eterna. Mire cómo dice capítulo 8, verso 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Otra vez, ese es el planteo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora él va a enumerar una cantidad de cosas. Dice, ¿será tribulación o angustia? ¿Será persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora escuche esto, hermano, la certeza de la vida eterna. Verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en sus manos, estamos seguros, estamos salvos, hemos encontrado en Cristo un refugio eterno. Nada nos podrá separar de Él, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tienes a Cristo? Tienes vida eterna. ¿Tienes a Cristo? Hay una perpetuidad que nos espera junto a Él. ¿No es maravillosa la obra de Cristo? Esa obra que Él hizo en la cruz por nosotros, los pecadores. Hermanos, si Dios nos ha dado la vida eterna, deberíamos estar más animados, más motivados en nuestro servicio al Señor. Si Dios nos ha dado la vida eterna, deberíamos tener una mejor comunión con Él, más fuerte. Si Dios nos ha dado la vida eterna, deberíamos nosotros ser más fieles. Si Dios nos ha dado la vida eterna, necesitamos ser protagonistas en su obra. No hagamos, hermano, caso al diablo, que él quiere que cada tanto vengamos y calentemos el asiento en la iglesia. Eso no sirve. Lo que sirve es ser fiel al Señor, ser protagonista, ser un cristiano activo. ¿Qué es lo que me motiva? La vida eterna que Cristo me dio. La vida eterna. Si yo tengo certeza de esa salvación eterna, seguramente tendré una vida de servicio muy diferente, con mucho más frutos, para la gloria de nuestro Señor. Ya volveremos a ese tema, pero ahora nos quedamos con ese gozo de Juan, que nos enseña con su evangelio cómo conocer y cómo acercarnos a Cristo. Nos quedamos con el gozo de las cartas de Juan, que nos enseñan cómo permanecer en Cristo. Y me permito recordarles, mis hermanos, en Juan 15, cuando Jesús habló de la vid, Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. A permanecer en Cristo y andar como Él anduvo. Juan habla de eso también en su carta, que tenemos que andar como Él anduvo. Ese es nuestro gran desafío. Así que a echarle ganas, mis hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a hablar con el Señor en esta hora. ¿Cómo me anima a mí este tema de la vida eterna? Porque somos pecadores y somos indignos. Pero la obra del Señor fue tan grande y tan perfecta y tan completa que Él ha conseguido la vida eterna para nosotros. Esa vida eterna no depende de ningún mérito nuestro. No hay nada de nosotros en esa salvación. Es una obra entera de Cristo a nuestro favor. Y debemos tener un corazón agradecido con Él. Hablemos con el Señor. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu gran amor y por la obra perfecta de Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Bendice tu palabra, Dios, y obra en nuestras vidas y ayúdanos a tomar buenas decisiones
Que este mensaje pueda tocar nuestra vida interior y que podamos despertar y ser mejores servidores, porque nos has dado ese regalo, Señor, el de la vida eterna. Que estemos animados con eso, motivados por ese don maravilloso de la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada vida en este lugar. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga.